Saludos queridos, que Dios te bendiga. Bienvenido a una entrega más de Agape Radio Show, tu alternativa de fe, como digo siempre, que no te lo cuentes. Señores, hoy estamos aquí para traerte una palabra de Dios que edificará y bendecirá tu vida. Y hoy estamos acá con Edwin. Méndez, Saluda a tu audiencia, que Edwin. Dios le bendiga grandemente. Estamos gozosos de poder estar aquí para compartir un tema que será de mucha bendición para tu vida, que traerá luz sobre lo que tú has creído o lo que por tanto tiempo has recibido y has arraigado. Así que no te desconectes de este tiempo y aprovecha para recibir esta palabra que cambiará tu percepción de lo que llevas tanto tiempo escuchando. Amén, gloria a Dios. Señores, hoy traemos un tema épico, un tema que va a traer mucha controversia, especialmente a los religiosos. Pero bueno, yo sé que usted, más que un religioso, es una persona que tiene a Dios en su corazón. Y hoy vamos a hablar bajo el tema. Suelta. Estaremos hablando bajo el tema lo que has escuchado. Gloria a Dios. Bueno, lo que has escuchado. Señores, queremos invitarte, tomamos este tiempo para invitarte a que te suscribas, que le das like, que compartas nuestras diferentes plataformas digitales. Agape Radio Show TV en Instagram, en YouTube, señores. Así que ya tú sabes, suscríbete, porque yo sé que esta palabra edificará y bendecirá a muchos. Amén. Estamos en un tiempo donde yo sé que grandes cosas Dios ya está haciendo en nuestras vidas y tenemos que estar preparados para verlas. Amén. Así que, Edwin, fluye en el nombre de Jesús. Hemos dicho que como tema vamos a desarrollar lo que has escuchado. Y por mucho tiempo creo que hemos escuchado un mensaje de que vamos a ir al infierno, de que muchas veces cuando nosotros predicamos, me incluyo a muchas personas que durante mucho tiempo he escuchado, que mayormente el mensaje contundente que escuchamos es que te vas al infierno. Eh, Te mandan directamente hacia aquel lugar el cual la misma Biblia corrobora que no fue hecho para el hombre, no fue creado para nosotros, pero que por un mal proceder de nuestras vidas, de nosotros no querer devolver nuestros pasos hacia Dios, nos hemos hecho un lugar allí. Y hoy queremos hablarte sobre el tema lo que has escuchado. Y claramente que no podemos pasar por alto que queremos empezar en el libro de Juan en su capítulo 3 versículo 16 en adelante. Pastor, dele lectura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo primero que vemos en este mensaje? Lo primero que vemos es que Dios, dice la palabra, que Dios envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? Al unigénito. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el que creyere en Él sea salvo. Entonces, lo primero que vemos es un mensaje de amor, una entrega, y esa entrega fue por ti y por mí. Pero el mensaje no comienza enfatizando en diciendo te vas a perder. El mensaje no empieza enfatizando en te vas al infierno, no. Ujú. El mensaje empieza diciéndote te amo. Y la primera es que Él entregó. Cristo no tenía la necesidad de descender del cielo, de dejar su trono de gloria para morir por ti y por mí. Sin embargo, dice que Él se despojó de toda su gloria. ¿Y qué hizo? Vino y se entregó. Entonces, lo primero que veo es que tenemos la oportunidad primeramente de una reconciliación. Y primeramente, antes de decirnos
que el hombre amó más las tinieblas o de que el que no cree ya ha sido condenado. Primeramente, la Biblia me enseña un mensaje de amor, un mensaje de transformación. Pero nosotros hoy en día hemos adoptado una postura de primeramente mandar a la persona hacia el infierno. Yo no puedo enviarte al infierno sin antes haberte dicho que hubo alguien que murió por ti, que hubo alguien que se entregó, que hubo alguien que tuvo tanto amor por ti, que se despojó de todo lo que él era, de toda su grandeza, se despojó de toda su comodidad, se despojó de toda su gloria. Entonces, nosotros muchas veces, pastor, nos convertimos en embajadores o en emisarios de las puertas del infierno antes que de las puertas del cielo. Y nosotros no estamos llamados a condenar y a mandar las personas a aquel lugar, porque todo aquel que tiene un mal proceder sabe cuál es su fin. Así No es. hay nadie que haga lo malo y espere que lo que le venga a acontecer sea bueno. No, todo aquel que está practicando cosas malas ya sabe cuál es su fin. Entonces, cuando yo veo este mensaje me impacta y me hace entender que yo debo llevarte hacia el amor, que yo debo enseñarte que tú no debes tener miedo de ir al infierno, sino que tú lo primero que debes saber es que hubo alguien que se entregó por ti. Tú no puedes venir al Señor por el temor de que el infierno te esté esperando. No, tú debes venir al Señor porque hubo alguien que sin tener la necesidad de haberse entregado por ti y por mí, lo dio todo. Se entregó su vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de decirnos, de Dios dejarnos dicho, de que Él nos amó tanto, que Ujú. envió a su unigénito Así para que es. todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero eso no es lo que me impacta, sino el versículo siguiente, que dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Cristo no vino para decirte, tú te vas al infierno. Cristo vino para decirte, quiero que vayas al cielo. Amén, así es. Dice que Él no vino para condenarte, Él vino para romper esas cadenas que te tienen condenado. Así es. Él no Amén. vino para decirte tu lugar está en el infierno, no, Cristo vino para decirte tu lugar está en el cielo. ¿Por qué? Porque dice que vino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer como predicador? Desde la base del amor, llevarte el mensaje que Cristo plasmó, llevarte el mensaje que Dios ha dejado. Amén, así es. Ahora bien, no podemos obviar que nosotros tenemos un mal proceder. Dice que de nuestra propia concupiscencia nacen los malos deseos, nace nuestra mala práctica. Así Pero si es. nosotros decidimos dejar esas malas prácticas ahí y cultivarla y fomentarla en nuestra vida, claro que hay un mal proceder. ¿Qué pasa con una persona que es drogadicto? ¿Qué pasa con una persona que es alcohólica? ¿Qué pasa con una persona que es adicta al cigarrillo? Bendito Dios. Poco a poco esa persona se va deteriorando. Poco a poco esa persona va gastando su vida y va acortando su vida. Pero si esa persona choca con su realidad y dice, yo necesito un cambio, yo necesito ser transformado, necesito ayuda, esa persona cambia el final que hay, que se espera, que él mismo sabe que tendrá. Y eso es lo que Cristo viene a brindarnos. Así Cristo es. viene a decirnos, por donde vas no es el camino correcto. Pero Cristo no viene a decirnos, te vas al infierno. No, Cristo viene a darte una alternativa. Amén, así Cristo viene a es. decirte, la puerta del cielo son las que yo vengo a abrir. Yo no vengo a condenarte, a decirte el infierno es tu Ujú. lugar. Yo vengo a decirte que Cristo abrió el camino para que el cielo sea tu destino. Amén, así Que es. Cristo vino a romper ese velo que no te dejaba poder llegar, que no te daba la oportunidad por ti mismo. Sí, porque muchas veces nosotros pensamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas. Sin embargo, solo hay uno que pudo entregar todo y aún así permanecer fiel. Pero nosotros podemos entregarlo todo, pero llega un momento donde volvemos atrás. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, entonces ahí todo empieza a cobrar sentido. Y el cielo es tu destino. Tu final no es el infierno, porque ese no fue el lugar que Dios creó para ti. El lugar que Dios creó para ti es el cielo. Gloria a Dios, así es. Mira, por ejemplo, analizando un poco Juan 3:16, que es uno de los textos que, bueno, podríamos decir que somos de los más conocidos, ¿verdad? Acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Tú marcaste dijiste algo muy importante, y es que el amor de Dios se entrega. ¿Y qué hizo Dios? Dios entregó a su Hijo. ¿Con qué propósito? De darnos vida y vida eterna. Entonces el versículo 16 te dice que el que rehúsa, ¿verdad? O sea, perdón, dice ahí que cuando una persona viene a Cristo, ¿verdad? Esa persona
es salvada, pero si no viene a Cristo, si rehúsa recibir a Cristo, dice el versículo 17, lo voy a leer, am, 3:16, ¿verdad? Ujú. El 3:16, bueno, el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Es como que él está reafirmando el hecho de su amor, que tiene que ver con una entrega de la vida de Jesús. Y sabemos que la entrega de Cristo, ¿verdad? Cuando hablamos de la entrega, hablamos de una muerte. Hablamos de una muerte donde Él derrama su sangre, donde Él es vituperado, escupido, es maltratado, donde toda clase de pecado, brujería, hechicería, adulterio, robo, engaño, mentira, toda clase de pecado cayó sobre Él. Toda carga. ¿Me entiendes? Toda carga cayó sobre Él. Dice que por su llaga hemos sido curados. Amén. Dice la palabra de Dios que, o sea, el amor de Dios, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de eso precisamente, de una muerte. No de una muerte cómoda, sino que fue una muerte Sufrida. sufrida en una cruz colgado, ¿verdad? O sea, con latigazos, con golpes, gente injuriándole a su alrededor. O sea, fue una muerte bastante dura, pero ciertamente él entregó su vida, no se la quitaron, ¿verdad? Porque en una Amén. ocasión Pedro, que quería defender a Jesús, ¿verdad? Cuando fueron los sacerdotes, las guardias de los sacerdotes con el siervo del sacerdote, gloria a Dios, que Pedro le corta la oreja a uno llamado Simón, me parece que se llamaba, o Marco, le corta la oreja. El Señor le dijo que después de que le sana, le restaura la oreja al siervo del sumo sacerdote, le dijo que él podía, que tuviera que guardar su espada porque él podía llamar, pedir ayuda a su padre y le mandaría legiones, Sí, ¿me de entiendes? ángeles. De ángeles. Pero Jesús sabía que era su hora y que él no se iba a oponer a lo que tenía que suceder, que era entregar su vida por cada uno de nosotros, derramando su sangre, ¿verdad? Sufriendo, eh, privándose de lo que él quería para suplir la necesidad que teníamos nosotros, que era el perdón. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 6:23, que la paga Del del pecado pecado es muerte, más la dádiva en Cristo Jesús es vida es vida eterna. eterna O sea, nosotros estábamos, ¿cómo estábamos nosotros? Dice la Biblia que estábamos en delitos y pecado. y Y no solo eso, pecado, dice, muerto en vuestros muertos. delitos y en vuestros pecados. Exactamente. O sea, ya esa era como la causa de la práctica del pecado, la muerte. Y como tú leías antes de grabar, veíamos un texto hablaba de Apocalipsis, ¿verdad? De que hablaba de la segunda muerte, ¿verdad? Que es la muerte que no todos no queremos, nadie quiere ir a esa segunda muerte, porque la segunda muerte son aquellos que mueren sin Cristo. Amén, así es. Amén. O sea, va a haber una resurrección de los muertos, pero solamente los que recibieron a Cristo en su vida van a resucitar, como dice en Tesalonicense, que cuando suene la trompeta, ¿verdad? Se levantarán primeramente los que están vivos en Cristo y, perdón, Los que están los que estén muertos. muertos y luego juntamente los que estén vivos serán levantados al sonar la trompeta, Así es. ¿verdad? Gloria a Dios. Todos esperamos esa segunda resurrección, pero los que no resuciten, los que no oigan esa trompeta, ciertamente le toca esperar el juicio del trono blanco, donde solamente allí irán los que serán condenados para muerte eterna, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Vamos a decir, la retribución De lo o que el hacemos. pago de nuestras malas obras, de la mentira que uno muchas veces dice, cuando hay una mujer que le quita el marido a otra, sabiendo que tiene su marido, cuando otra persona está trabajando y le roba, le priva de su dinero, ¿me entiendes? Hay gente que tiene sus negocios y hay gente que se lo abre, se lo destruye, le roba. Por ejemplo, cuando una persona, no sé, levanta calumnias, levanta mentiras, busca la forma de dañar la imagen de una persona, todo ese tipo de pecado, hechicería, brujería,
Las malas prácticas. todas esas malas prácticas, gloria a Dios, son la Biblia llama pecado. La palabra pecado en griego es la palabra hierro, que significa errar en el blanco. Cuando tú pecas, estás fallando contra Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ciertamente, el pecado es una condición que te hace merecer la muerte. Todo aquel que practica el pecado merece la muerte, dice la Amén. Biblia. Amén. Pero ¿qué sucede? Como tú decías antes en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea Cree. o cree no se pierda, más tenga Vida eterna. vida eterna. O sea, a pesar de que hay una sentencia de muerte, el Señor que hizo, dice que amó a la gente de tal manera que se despojó de su hijo y de tal manera, o sea, no se despojó de su hijo fue que lo mandó de vacaciones para que esté con nosotros aquí en la tierra, no. Fue para que derramara su Lo sangre. mandó a morir. Jesús murió literalmente. Amén. Jesús murió literalmente. Y él mismo dijo, consumado es. Gloria a Dios, el velo se rasgó, dando indicación de que todos tendríamos acceso a la presencia de Dios. ¿Sabe? Entonces, aunque el pecado es una realidad del ser humano, mas sin embargo, Cristo es la solución a ese pecado. Amén. Por ejemplo, Juan 14, versículo 6, dije, yo soy el camino, La la verdad verdad y la y la vida. vida. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo. O sea, solamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna. Amén. Entonces nosotros te venimos a predicar este mensaje, a hablarte esta palabra hoy día. En Juan 3:17, allí dice claramente, gloria a Cristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, el hombre mismo es el que se condena cuando practica el pecado. O sea, la tarea de Dios no es condenar al hombre. Porque algunos dirán, ay, Dios sí es malo, porque yo puedo cometer un error, yo soy humano, no sé qué, no sé cuánto, pero precisamente Dios trajo la solución a ese problema del pecado y se llama Jesús. Amén. Hay gente, amado, que, como por ejemplo, cuando aquí dice, por ejemplo, el versículo 20, versículo 21 del capítulo 3 de Juan, gloria a Cristo, que hay muchos que no van a la luz porque saben que sus obras son malas. Y si van a la luz, van a ser reprendidos, corregidos, mas sin embargo no quieren ir a la luz. ¿Me entiendes? La Biblia dice que a los suyos vino, Más lo mas los recibió. suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. También lo dice el libro de Isaías, ¿verdad? Cuando dice sobre ¿cómo dice el ¿Quién texto? ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha querido ¿Y nuestro sobre quién se anuncio? ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Me entiendes? Dice que todos se apartaron por su propio camino. O sea que oportunidad Dios ha dado. El Y la sigue llamado, brindando. exactamente, y el llamado sigue vigente, porque estamos en la era de la gracia de Dios, donde Dios está dando un plazo, porque la gente está viviendo su vida, la gente está, por ejemplo, como dice la Biblia, que en estos tiempos serán como los tiempos de Noé, que la gente estará casándose y En dándose en casamiento. casamiento, haciendo su negocio, haciendo su vida, gloria a Cristo, Dice bebiendo. amén. O sea, viviendo su vida mundana. Pero ¿qué sucede? Que llegará un día del juicio de Dios. Llegará un día donde Dios bajará el martillo, oye a Dios, y hará sentencia. Pero queremos marcar el día, el área de Dios, el amor de Dios. Amén, es un amor incondicional. ¿Por qué es un amor incondicional el amor de Dios? Porque tú no tuviste que hacer nada para merecerlo. Amén. Amén. No fue porque tú pasaste la viejita, la ayudaste a pasar la calle. No fue porque tú le diste de comer al necesitado. O le diste una moneda a aquel que estaba en la calle pidiendo y se lo diste. No. Fue por amor. El amor Amén. de Así Dios es es. el amor ágape, el amor incondicional. Dios no necesitó ninguna razón para que Él te amara. Amén. Sin antes de tú hacer nada, ya Dios te había amado. Amén. Gloria a Dios. Dios no tomó en cuenta los pecados para amarnos. Él sabe que somos pecadores y aún Así así es. Él nos ha amado. Entonces, el mensaje de la salvación llega a las personas
con ese mismo propósito de evidenciar y manifestar el amor de Dios para que la gente corra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en unos tiempos difíciles donde vemos los rumores de guerra, como dice la palabra. Amén. Jesús mismo dijo, cuando ustedes oigan guerras y rumores de guerra, gobierno contra gobierno, gloria a Nación contra Dios, nación nación. contra nación, pestilencia, muerte, gloria a Dios, es porque la venida de Cristo está cerca, es porque el fin del mundo está cerca. Gloria a Dios. Amén. El otro día estaba meditando yo acerca de esta palabra, cuando la Biblia dice eh, que cuando nosotros vayamos a decir algo, cuando nosotros vayamos a hacer algo, gloria a Dios, digamos si el Señor lo permite, porque no sabemos si mañana no vamos a estar aquí, no lo Así sabemos. es. Entonces hay gente que dice, no, yo voy a buscar a Dios en tal día, en tal fecha. Por ejemplo, en República Dominicana pasó un hecho de una discoteca, gloria a Dios, muy conocida, Yeset me parece que se llama, donde la gente fue, ¿verdad? Pasarse un tiempo alegre, un tiempo de disfrute, pero lo que ellos menos pensaban era que ese iba a ser su último baile, su última copa, su última canción, lamentándolo mucho por lo que allí perdieron la vida, gloria a Dios. Y dicen, amado, dicen que allí habían cristianos que se congregaban, que habían dicho, este será mi último baile, esta será la última vez que vengo a una discoteca. Y fue la última vez, pero de mala manera, Amén. de mala manera. Entonces, amado, dice la Biblia que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de fuego consumidor. Dios tiene un lado feo. Yo no sé si tú lo sabías. Dios tiene un lado feo, feo, feo. Dios es, Dios es un Dios de misericordia, pero con Dios no se puede jugar a la misericordia, lo que quiero decirte. Amén. ¿Me entiendes? Dios es un Dios justo. ¿Me entiendes? Dios, en vez de aplicar su justicia, ¿sabe lo que hizo? Aplicó el amor, mandando a Jesucristo. Y a muchos dirán, no, es que yo no tenía tiempo. Como mucha gente nos dice, muchas veces, no, que no tengo tiempo, estoy trabajando mucho. ¿Me entiendes? Y el Dios de ellos es el trabajo el Dios de El ellos es su dinero. familia, el dinero, sus ocupaciones, su compromiso. Ese es su Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y como pasó, por ejemplo, mira lo que pasó con Noé. O sea, dice la Biblia que tuvo 120 años predicándole a la gente, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares Así es. o parte de su familia, la gente de su entorno, y esa gente nunca le creyeron, nunca le creyeron, le tenían como por loco, porque creó un arca En tiempo que donde ni no, siquiera donde no llovía. había agua, gloria a Dios. Pero él dijo, Dios me dijo a mí que le diga a ustedes que suban al arca, porque viene un gran diluvio. ¿Y sabe cuántos se salvaron nada más? 8 personas personas. con él. Él, su nuera, su esposa, sus Y sus hijos, hijos. etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir eso, amado? Que lamentablemente a veces creemos que Dios está lejos. Y cuando tú te mueres, ya Dios vino para ti, Gloria a Dios. lamentablemente. Entonces tenemos que abrir los ojos y entender que esto es un llamado de alerta. Dios llama al arrepentimiento. Mire cómo dice aquí hay dos grupos en el versículo 20 del capítulo 3 De Juan. de Juan, ¿verdad? Hay un grupo que porque está haciendo lo malo nos viene a Cristo, pero precisamente eso es lo que tienen que venir a Cristo, los que están haciendo lo malo, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitan misericordia. Jesús mismo lo dijo. Gloria a Dios, yo no he venido a los sanos, yo vino al enfermo. Gloria a Dios. Amén. Y dice que esto no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas por la luz. Quiere decir que ellos están conscientes que lo que están haciendo está mal. Es que es lo que yo le decía al principio, todo el que practica lo malo está consciente de cuál es su fin y dos, qué es lo que le espera. Así Pero es. nosotros no podemos, por saber el mal proceder que tiene, enviarlo hacia el infierno. Exactamente. Eso es un punto también que a veces no cedemos. ¿Por qué? Por la simple razón, Cristo no nos ha puesto como porteros del infierno. Cristo nos ha puesto como voceros para llevarlos al cielo. Amén. Así es. Porque si nos fijamos en el libro de Juan, en el capítulo 12, creo que es, la Biblia dice, me voy pues, no, creéis en Dios,
creed también en mí. Así es. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar. Y si os digo que me voy a preparar lugar es porque vendré y os llevaré a mí mismo. Entonces, nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Enviamos la gente al infierno por cómo está caminando, por cómo está viviendo la vida, pero sin embargo, nosotros no le hablamos y le decimos, mira, yo sé que quizá tú eres fruto de una mala situación que has vivido, de una mala experiencia, pero mira, Jesús me habla a mí de que tú tienes la necesidad de que se cultive el amor en ti, de que tú Amén. tienes la necesidad de volverte de los pasos en los cuales estás caminando. Y muchas veces nosotros confrontamos a la persona y le decimos, es que tú vas al infierno, es que el lugar que te espera es el infierno. No, Cristo no se fue a preparar lugar para el infierno. Dice que en la casa de su padre, y la casa de su padre no es el infierno. La casa de su padre está en el cielo. Y él dijo, me voy a preparar lugar, me voy a preparar morada. Entonces yo como predicador, mi encomienda tiene que ser desde la base del amor. Amén. Así es. Llevar la persona hacia la puerta del cielo, que quién es Cristo, porque ¿qué dice la palabra? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cristo quién? Jesús. Cristo hombre. Cristo, el justo. Aleluya. Entonces, yo no puedo convertirme Estamos como en Marta y el ese jefe. emisario del infierno porque no estoy llamado a eso. Yo soy un comisionado, un enviado, un embajador del reino de los cielos. Y mi encomienda es poder acercarte a ti desde la base del amor, a tú saber que hay un lugar en el cielo preparado para ti, que Dios te amó tanto que no se contuvo a tener su hijo para él en su lugar de gloria, sino que lo entregó. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos oportunidad. No teníamos oportunidad de ir al cielo. Tú y yo no éramos merecedores de estar en el cielo. Pero hubo una entrega. ¿Y una entrega de qué? Una entrega de amor. Una entrega en su totalidad. ¿De qué? De decirnos, yo sé que tú estás mal, yo sé que tú estás viviendo en pecado, yo sé que tus pasos están más cerca del infierno, pero mira, yo te amo tanto que te estoy dando la oportunidad de que tengas lugar, de que tengas herencia. Porque herencia, ¿qué es la herencia? ¿Qué es la herencia? Ujú. Es los bienes que el padre le deja a sus hijos. Y nosotros no éramos hijos de Dios. Nosotros estábamos apartados de Dios. Pero dice que Claro. por medio de Cristo nosotros fuimos injertados, fuimos adoptados por medio de Él. Amén. Entonces, lo más que yo veo en la Biblia es la entrega del amor de Cristo. La entrega del amor de Cristo. Todo lo que Cristo hizo fue para librarnos de ir al infierno. Entonces, Amén. yo como predicador no puedo todo el tiempo estarte machacando y machacando que te vas al infierno. No, no, porque no es mi mensaje, no es mi encomienda. Amén. Porque es que ya tú eres consciente de que tu mal proceder te va a llevar al infierno. Entonces yo tengo que mostrarte a ti a raíz y El a través de la camino. palabra el camino al Padre. ¿Cuál es? Amén. Juan 14:6. Así Que, es. que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino Y él es la vida. y que Él es la vida. ¿Por qué? Porque tú y yo, ya que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, la mayor enfermedad no es un cáncer. La mayor enfermedad no es VIH. La mayor enfermedad no es un tumor. La mayor enfermedad es el pecado. Sí. Porque la carga del pecado mata al hombre. La carga del pecado te lleva a sufrir enfermedades. ¿Y qué dice la palabra en el libro de Isaías 53? Que toda carga fue sobre él y que por su llaga fuimos curados. ¿Curados de qué? Del pecado. No fue curado de una enfermedad, de una fiebre, de una gripe. No. La mayor carga, la mayor enfermedad que podíamos cargar era el pecado. ¿Y cuál era la paga que nosotros merecíamos? La muerte. Pero por medio del amor de Cristo, por medio de esa entrega, por medio de ese amor ágape, ¿qué aconteció? Dice que el velo fue rasgado y tenemos libre acceso. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Volvernos. Algo que me llamó mucho la atención es que Dios en el Antiguo Testamento, cuando le decía al pueblo, te voy a entregar en manos de los filisteos, te voy a entregar en manos de los madianitas, te voy a entregar en manos de fulano, en manos de mengano. Pero Dios le decía, pero si te vuelves a mí, pero si te dignares y buscares mi rostro, Amén, amén. pero si tú te entregares y volvieres de tus malos caminos, Amén. Y también tenía un Gedeón ahí escondido. Tenía un Moisés. tenía un Josué. Tenía un Josué.
un José. Había un O sea, Samuel o en sea, medio de cuando la palabra de Dios estaba escaseando, que Dios no hablaba, y no era porque Dios no quería, sino porque no habían hombres que pudieran escuchar bien. No habían hombres que tuvieran un así corazón es. dispuesto. Entonces, mi mensaje que debe ser, desde que yo veo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios intenta manifestar su amor al hombre. Dios Amén. intenta tener relación con el hombre. El infierno está ahí, porque antes de que usted y yo fuéramos creados, antes de que Adán y Eva fueran creados, ya hubo un problema en el cielo. El infierno ya estaba ahí. El lugar de condenación ya estaba ahí. ¿Destinado para quién? Para aquellos que hicieron una desobediencia en el cielo Para Satanás y su y sus demonio. demonios. Así es. O sea, que no fue creado para el hombre, nunca. ¿Y qué es lo que Dios ha intentado durante el principio, durante el fundamento del inicio? Que el hombre no vaya a ese lugar. Mira, y hay un texto, por ejemplo, aquí lo tengo en Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio, lo cual, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, ¿cuál es el deseo de Dios? Que todo hombre, Proceda. sí, dice que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de esto. Que dice aquí. Antes de que usted siga avanzando ahí, usted sabe el texto que habla, creo que es en segunda o en primera de Pedro, que dice que no tenga la promesa de Dios por tardanza. Ujú. Porque Dios no retarda su promesa como muchos tienen por conocimiento o por entendido. Dice que Dios es paciente con nosotros. Se lo leo. Por favor. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al Ahí dice arrepentimiento. alguno. Segunda de Pedro 3:9. Ahí dice alguno. ¿Eh? Dice alguno en el texto. Según algunos la tienen por tardanza. No, pero después, Ah, cuando habla no, bueno, dice, te lo voy a leer otra vez. Sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. él habla de todos. Sí, El plural ahí. deseo de Dios es que nadie se pierda. Ni grande ni chiquito. El deseo de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento, pero sabemos que hay muchos que no queremos dar a torcer nuestro brazo. Entonces llegará un día donde aquellos que no creyeron se van a chocar con una realidad. Pero mi mensaje es hacerte saber que esa realidad que tú mismo eres consciente, aunque tú no quieras creer, pero todo da evidencia del amor de Dios, llegará un día donde tendrás que verte con esa realidad. Pero primeramente yo debo enseñarte y fomentarte el amor de Dios y no la condenación de Dios. Porque es que desde el principio yo vengo viendo que Dios lo que quiere es librarnos de esa condenación. Dios lo que viene es hablándonos del amor, diciéndonos que nos arrepintamos, que su deseo es que nosotros no perezcamos. Es tanto así que Jesús no merecía morir por ti y por mí, pero Él se entregó. No fue que Dios Amén. lo envió, que Dios le dijo, tienes que irte. Cristo mismo se puso a la Amén. disposición. Dice que no se hallaba y él dijo, yo voy en rescate. Así O es. sea, que no fue que Dios lo cogió y le dijo, como nosotros a veces agarramos a nuestros hijos y le decimos, usted tiene que estudiar por obligación. Sí, Aquí mando yo y usted tiene que hacer lo que yo le diga. No. él Jesús mismo. mismo se entregó, Él mismo. Enviado por el Padre. Autorizado por el autorizado, Padre. pero él fue que se puso. Así es. Él fue que dijo, yo voy a ir. Entonces, yo no puedo convertirme como predicador en ese portero, en ese cancerbero del infierno. No. Ujú. No, yo tengo que decirte a ti que hay un cielo que te espera. Yo tengo que enseñarte a ti que la palabra me habla de un amor que traspasó todo límite. Así es. Y también, Ahora bien, yo no puedo obviar de que hay un infierno seguro, de que hay un infierno que está a la espera de ser inaugurado, de que hay un lago de fuego donde será ya la culminación de todo. Eso no lo puedo obviar, pero mi primer mensaje como predicador tiene que ser desde la base del amor. Tiene que ser desde la base del arrepentimiento. Tiene que ser desde la base y el fundamento de llevarte y enseñarte que Cristo se entregó por amor. No que Cristo se entregó para que tú tuvieras el temor de acercarte a Él por miedo, no, sino por amor.
porque debes entender cuál fue la entrega que hubo, cuál es el beneficio que hay. Así es. Hay un beneficio que es la vida eterna, a la verdad que sí. Y cuando, por ejemplo, de manera gráfica, por ejemplo, ilustrando esto, por ejemplo, cuando uno se quema una mano, se quema un pie, lo que sea. Yo he visto gente quemada entera y eso es algo desgarrador, a la verdad que sí. Dicen que una de las peores muertes es Sí, morir quemado. sí. Entonces, ¿cómo te digo? Lo que se han quemado, que han sufrido en su propia piel el fuego, han dicho que eso es algo Aterrador. aterrador, algo fuera de serie. El dolor que se sufre y mucha gente se desmaya del dolor que sufre, ¿verdad? En un momento de quemadura. Y dice que allí, gloria a Dios, el fuego no se apagará. Constantemente. Y no solo eso, sino que nos habla de una eternidad y esa eternidad o bien puede ser para salvación o bien puede ser para perdición. Exactamente, pero quemándote eternamente. Por ejemplo, yo quiero leer aquí en Apocalipsis 20, que era el que tú decías el otro ahorita, antes de entrar a este tiempo. Dice Apocalipsis 20, 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Oiga, qué fuerte eso. Gloria a Dios. Dice que el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Eso es lo que decíamos antes acerca de la muerte segunda, ¿verdad? La muerte segunda lo van a experimentar aquellos que no le dieron lugar a Jesús en su corazón. Y como te digo, el lugar que Jesús quiere en tu corazón no es para, gloria a Dios, que tú le des a Él algo. No, Él ya te lo ha dado todo. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Pero hay cosas que tú las puedes decidir tomarlas y otras que no. Por ejemplo, la salvación. Es una decisión tuya propia que tú debes decidir. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice algo muy claro. En el versículo Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito En en el el libro libro de de la la vida vida fue lanzado al lago de fuego. de fuego. Gloria a Dios. Entonces, amado, esto es una advertencia, un llamado de un SOS, amén, de urgencia, que despierte, porque Cristo viene ya, Cristo viene pronto, amén, y Él quiere librarnos de la condenación que viene sobre el mundo, amén. Es como una persona una vez se estaba en el mar, su barco se hundió y estaba flotando, intentando sobrevivir. De repente se acercó un barco, gloria a Dios, y le tiró un salvavidas. Y cuando recibió, le iban a tirar el salvavidas, lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Porque él estaba esperando a una persona que lo fuera a buscar. O sea, que Dios mismo lo fuera a ayudar. Y vino otro barco y le tiró otro salvavidas, lo fueron a ayudar y dijo que no, que era Dios mismo que tenía que irlo a buscar. Entonces cuando se ahogó, alabado sea Dios, cuando habló con Dios allá en el cielo, le preguntó que por qué él no fue a salvarlo, a ayudarlo. Y el Señor le dijo, si te mandé a varias personas para que te salven. O sea, hay gente que quiere las cosas a su manera. Y Dios te puede lanzar, ¿verdad? Ese salvavidas a través de cualquier hijo de Dios. Amén. Dios te puede lanzar cualquier salvavidas a través de cualquier persona. La Biblia nos dice, a la iglesia, el Señor nos dejó esta encomienda, ir por todo el mundo. Y predicar. Aquel que creyere Y fuere bautizado, será, salvo, el que no creyere. será condenado. Entonces, ¿qué yo necesito para ser salvo? Creer en Cristo Creer en Jesús. y bautizarse. Amén. Bueno, y bautizarse si te da tiempo.
El que estaba en la cruz no le dio tiempo a bautizarse, pero especialmente creer en Jesús, Eso es lo primordial. entregar tu vida a Cristo. Entonces, ya sabemos que la paga del pecado es muerte, más la dádiva De Dios es vida eterna en Cristo en Jesús. Cristo Jesús. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida y nadie recibe al Padre Si no es si por no es a Él. través de Jesucristo. O sea, Cristo, como dicen en República Dominicana, el que va, es la vuelta, como dice. Así es. Amén. O sea, si no es a través de Cristo, no hay forma de cómo recibir salvación y vida eterna. Amén. Por lo tanto, queremos exhortarte desde aquí, de Agape Radio Show, a que abra tu corazón. Amén. De que abandones el pecado y que te entregues a Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 10? No sé si tú lo sabes, versículo 9. Empiécelo ahí a ver. El texto dice, a veces uno lo dice, a veces otro lo dice y uno salvase, pero yo me lo sé. Gloria a Cristo. Ahí dice que, gloria a Dios, que, ahora se me puse nervioso yo. Bueno, el texto dice ahí Que si confesare que con si tu boca confesares con tu boca que Jesús es el y Señor que Dios le levantó de entre los y que muertos, Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la más boca con se la boca confiesa se para confiesa para salvación. salvación. Amén. Y a veces hay gente que se pregunta, pero si no le dio tiempo a confesar porque era mudo. Lo mudo se enseña. No, ni con sin seña, en el corazón creyó. ¿Me entiendes? Pero que a veces tenemos incógnita de que si hay que confesar obligatoriamente. Usted no ha orado por enfermo, que usted le dice que aunque sea levante un poco los párpados, que le apriete un poco la mano. Cualquier manifestación Sí, sí. Es que a mí me pasó. a mí me ha pasado. Por ejemplo, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, yo compré un comentario bíblico de William McDonald's. Y yo muy entusiasmado con mi estudio, lo primero que yo comencé a analizar fue Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Y estudié este texto bíblico, estaba estudiándolo y casualmente mi mamá tenía a su jefe enfermo, estaba muy grave, estaba en el hospital. Entonces cuando mi madre me dijo, no, tenemos que irlo a ver antes de que se muera para que hagamos la oración De fe. de fe, pero no habla el hombre. Entonces yo cuando fui, que lo visitamos, gloria a Dios, yo le dije, y yo le pregunté, ¿usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y él, y si usted lo quiere, dígame, apriéteme la mano. Y si no lo quiere, no me la apriete. Y él me apretó la mano. Pastor, pero a un enfermo no le pregunte si no quiere, nada más dele la opción de si quiere. No, porque es una decisión propia, Por eso, pero no le dé la porque él otra no opción porque ya él hablaba. está ahí ya. No, porque él no hablaba. Es que la situación es que si tú eres que tienes que querer. Dele la opción nada más para que tenga esa. Para que se vaya creyendo que sí, que no tiene la otra opción de no. Bueno, Dios conoce su corazón, amado. Dios es soberano. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Dios nos presenta, nos dice la condición, pero nos da la salida, que eso es lo que me gusta del Señor. Ahí es ¿Me entiendes? donde está el punto del asunto. Ujú, Que es que Dios siempre nos enseña y nos dice en la condición en la que estamos. Pero es que ese pero está ahí. ujú. Pero si te vuelves, pero si me buscas, pero si te humilla. ¿Sí me entiendes? Y sí, sí, sí. Entonces, yo quisiera exhortarle a nosotros los predicadores y exhortarme a mí mismo que dejemos de ser voceros del infierno, que dejemos de ser esos cerberos que están ahí puestos, que se habla, que están en la puerta, que dejemos de ser esos emisarios de las puertas del infierno y nos convirtamos en embajadores del reino de los cielos, que nos convirtamos nosotros en esas personas que llevan buenas nuevas, porque ¿qué es buenas nuevas? Buenas noticias. Porque ya la gente tiene sus propias malas noticias. Nosotros tenemos que convertirnos en emisarios, en embajadores, en pregoneros de las buenas noticias del cielo. Así es. Entonces nosotros tenemos que dejar de ser esos enviados
que envían las personas al infierno y decirle que hay oportunidad en Cristo y decirle que hay salvación en Jesús. Amén, así Enseñarle es. que Cristo se fue a preparar morada, porque la gente muchas veces está preocupada por tener muchos bienes aquí en la tierra, pero hay un Ujú. bien el cual no va a ser corrompido, hay un bien en el cual no habrá polilla, hay un bien en el cual no habrá orín, en el Gloria a cual no va a Dios. ser corrompido, y ese es el que debemos enseñar. Como predicadores, ese debe ser el mensaje fundamento. ¿El qué? Que hay unas moradas, porque la gente tiene muchas veces mucha inseguridad, porque no sabe qué va a hacer con su vida, porque no sabe cuáles son los bienes que va a obtener. Mucha Ujú. gente ya va entrando en una etapa de madurez o de muchos años y dice, no he hecho nada, no he logrado nada con mi vida. Pero cuando tú le dices, Jesús ha preparado, y encima que ya Jesús se lo preparó, que usted no va a tener que trabajar por esa casa, que usted no va a tener que construir ladrillo a ladrillo, Así ya es. está hecha. Ya está Cristo lo que construida. está ya dice adornando, porque dice en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si hay moradas es porque ya están construidas. Cristo dijo, me voy pues a preparar lugar. O sea, Cristo está colocando ahí su florecita, sus adornitos, poniéndosela bonita, pero ya está para usted. Y Aleluya. eso es lo que yo debo predicarte. Gloria a Eso es Dios. lo que yo debo enseñarte como predicador. Ahora bien, eso no me exime a mí de decirte que si sigues en tu mal proceder, hay Ujú. unas consecuencias. ¿Cómo va a Pero ser? mi mensaje fundamento no debe ser enviarte al infierno. Mi mensaje fundamento es enviarte al cielo, pero ya depende de ti a dónde tú quieras ir, a dónde tú quieras ir. Amén. O sea, desglosándote ese tema ahí, ese punto que tú has tocado, eh, ya, bueno, en cierto modo, en todo el recorrido desde el estudio de hoy, lo hemos dicho, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. O sea, si tú permaneces en tu pecado, lamentablemente lo que te espera es la muerte. Así es. La Pero, muerte, no la muerte que estamos diciendo, la muerte normal que uno tiene aquí, no, la muerte eterna, que significa estar bajo tormento o sea, por la eternidad, sí, porque dice eternidad. O sea, ahí no hay eternamente, fin. ¿me entiendes? Entonces, allí, en aquel lugar, lamentablemente, te va a esperar una situación difícil, pero de ahí Dios nos libró a nosotros y si tú aún no has recibido a Jesús en tu corazón, de ahí el Señor también te quiere librar como nos libró también a nosotros. Así es. Nosotros no somos más santos que nada, ni nadie, pecamos, cometemos errores, le pedimos a Dios perdón, que nos restaure, que nos limpie. Amén, gloria a Dios. No te venimos a predicar perfección, no te venimos a presentar una vida impoluta de que no hay ningún fallo ni error. No tenemos fallos, tenemos errores, pecamos, pero nos arrepentimos y venimos de Dios. Amén. Amén, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, que se quede uno pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir, amado, que pecamos. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 1, no sé si el versículo 9, 10, por ahí, dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y su palabra no está en él. O sea, Amén. quiere decir que nosotros sí pecamos, pero tenemos una diferencia. Y es Amén. que a través de Cristo nuestros pecados son borrados. Esa es la diferencia que hay entre tú y este servidor y este servidor que estamos aquí. Gloria a Dios, que si no tienes a Cristo, pues lamentablemente tus pecados no pueden ser limpiados porque solamente Él tiene el poder y la autoridad de limpiar pecados Y por más, por la sangre que Él derramó en su cruz. Amén. y también, que por más negro y por más oscuro que sea tu pecado, Ujú. la sangre de Cristo lo hace como. Es como blanca lana, dice la Biblia. O sea que oportunidad tenemos. Amén. O sea, no te vuelvas, ¿cómo dice? No te bloquees por eso. Ven a Jesús, Él te limpia. Algunos preguntarán, no, es que yo he sido, no sé, Asesino. asesino, violador, he robado, he matado. eh, no sé, o puede haber el caso de que alguno diga, no, yo lo que digo es mentirita blanca. Con, tu Mentirita inven- piadosa. con toda mentirita blanca y piadosa y simpática, con toda la que sea, te va. Y el que se cataloga bueno a sí mismo. Amén. No, y la Biblia dice también que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Amén. Entonces, ahí mismo Santiago dice, sé santo porque yo soy santo. Así es. Amén. Entonces, te exhortamos a que busques de Dios, te exhortamos a que busques una iglesia donde se abra la palabra, donde se enseña el amor de Jesucristo. Amén. Donde se enseña la santidad de Dios. Amén. Busca un lugar donde tú puedas ser alimentado y puedas ser bendecido en el nombre de Jesús. Así es. Nosotros estamos ubicados, nunca lo he dicho, pero bueno, por si te escuchas este mensaje y te puede bendecir y quieres recibir a Cristo en tu corazón,
Estamos ubicados en la calle Alejandro Morán, número 15, Madrid, Oporto. Estamos en la línea 5 y la línea 6 de metro, ¿verdad? Aquí estamos ubicados y queremos ser de bendición para tu vida y tu familia. Amén. Somos un lugar de restauración. Nos puedes encontrar en Facebook, en YouTube, Pastor Edwin Padilla. Y Edwin, ¿cómo es tus redes sociales, Edwin? El creador de conciencia, tanto en Instagram como en TikTok. Amén. Ahí verás nuestro contenido, amén, que de edificación. Y nuestro único deseo es contribuir a la obra de Dios. Amén. Amén. Y no ser de pie de tropiezo para nadie. Así que te soltamos a que busques de Dios, que te acerques al Señor, porque grandes cosas Dios tiene para tu vida. Amén. Edwin, no sé si quieres decirle algo más. Bueno, terminar exhortándole a las personas de que el amor de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a poder seguir adelante. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos muchas cosas las cuales no podemos abandonar o las cuales nos cuesta poder desarraigar. Y hay un texto que me gusta mucho que dice, "Y aquel que empezó Ujú. la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo". Filipenses 1:6. Entonces, muchas veces por ti mismo no vas a poder. Muchas veces hay cosas las cuales tú querrás dejar que sin la ayuda de Cristo, sin la ayuda del Espíritu Santo, no vas a poder. Y este camino no se transita con nuestra fuerza, sino con la fuerza que Él nos da cada día y nosotros poniendo nuestra voluntad en las manos de Él. Ven al Señor no Ujú. simplemente por el temor, sino por el amor que Así Él ha es. manifestado. Porque Cristo te está esperando sin importar cuál sea tu condición, sin importar cuál sea tu mancha, cuál sea tu pecado, cuál sea la cola que te estén pisando. Yo he tenido cola que me pisen, gracias a Dios. Cristo me la cortó, pero Mm. me hace recordar de dónde me sacó para que yo no quiera volver a ese lugar. Y estoy aquí, tanto porque no quiero ir al infierno, pero también porque he entendido el sacrificio de Cristo y el amor que tuvo hacia mí para no dejarme condenado en el pecado y la muerte. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y recuerda que Cristo te ama y que hay moradas en el cielo que ya están hechas y están siendo preparadas para ti. Ven y recibe la llave de tu hogar en el cielo y no quieras ir al lugar donde Cristo ni Dios lo hizo para ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amado, mira, ya para también finalizarte, gloria a Dios, hay un texto en Juan capítulo 14, su versículo, especialmente el versículo 23, dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Porque a veces hay gente que dice, no, yo lo amo a Dios, Dios es mi deleite. Hasta la canción la cantan, gloria a Dios. Pero el que ama a Dios, amado, una de las evidencias de que amamos a Dios es que hacemos su palabra. Amén. Amén. Así que ya tú sabes, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esto ha sido una entrega más de Agape Radio Show. Shalom. Shalom.